Durante siglos, el tema del sexo ha danzado en las sombras, se ha susurrado en voz baja y se ha envuelto en misterio. Ha sido relegado al reino de lo prohibido, una fuente tanto de fascinación como de miedo. Las sociedades han intentado controlar su expresión y dictar su significado. Debajo de las capas de tabú se encuentra una verdad fundamental. El sexo es más que un mero acto de placer. Es una fuerza impulsora detrás de nuestro bienestar físico y emocional. Es hora de explorar la naturaleza multifacética del sexo con mentes y corazones abiertos. De profundizar en las maravillas científicas que se desarrollan dentro de nuestros cuerpos y cerebros. Este no es un viaje hacia lo obsceno. Es una exploración de cómo el sexo moldea nuestras vidas. Es hora de revelar las verdades ocultas por el miedo y la desinformación. Embarquémonos en una búsqueda de conocimiento para comprender cómo el sexo impacta nuestra salud. Desde nuestro bienestar mental hasta nuestra longevidad. Esta es una celebración de cómo nuestros cuerpos están diseñados para experimentar placer y conexión. Desprendámonos de las suposiciones y abordemos el tema del sexo con curiosidad científica. Descubramos cómo el sexo tiene la clave para una vida más sana y vibrante. ¿Qué sucede dentro de nuestros cuerpos durante la actividad sexual? Es una sinfonía de procesos biológicos y reacciones químicas. El cerebro orquesta nuestras respuestas físicas y emocionales. Libera neuroquímicos que aumentan el placer y el bienestar. La dopamina crea euforia y motivación. La oxitocina promueve la vinculación y la confianza. La actividad sexual mejora la salud cardiovascular. Aumenta la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo. Fortalece el músculo cardíaco y mejora la circulación. También fortalece el sistema inmunológico. Aumenta la producción de inmunoglobulina A. Mejora la respuesta inmunológica y reduce enfermedades. Las personas sexualmente activas son menos susceptibles a enfermedades. Para comprender el impacto del sexo en nuestro bienestar, debemos profundizar en los caminos que conectan nuestro ser físico y emocional. El cuerpo humano es una maravilla de sistemas interconectados. El sexo juega un papel clave en este equilibrio. Consideremos el impacto del sexo en nuestra salud mental. Estudios muestran que la actividad sexual reduce el estrés y la ansiedad. La liberación de endorfinas durante el sexo mejora el estado de ánimo. La intimidad fomenta una sensación de bienestar. El sexo impacta en nuestros patrones de sueño y energía. La oxitocina promueve la relajación y el sueño. Las personas con vidas sexuales activas tienden a vivir más tiempo. Los beneficios del sexo no se limitan a relaciones románticas. La masturbación también proporciona beneficios para la salud. Explorar el propio cuerpo es natural y saludable. Esta exploración mejora nuestro bienestar general. A medida que nos adentramos en la ciencia del sexo, se vuelve cada vez más evidente que estamos ante algo mucho más profundo que un simple pasatiempo placentero. Estamos descubriendo un aspecto fundamental de nuestra biología, una fuerza que ha moldeado nuestra evolución, influenciado nuestro comportamiento y continúa impactando nuestras vidas de maneras increíbles. Es hora de cambiar nuestra perspectiva y abrazar el sexo no como algo que temer o avergonzar, sino como una parte natural y saludable de la vida. Esta nueva perspectiva requiere que desafiemos las creencias obsoletas y las normas sociales que durante mucho tiempo han rodeado el tema del sexo. Debemos ir más allá de los mitos y conceptos erróneos que han creado vergüenza, culpa y miedo innecesarios. Tenemos que crear un espacio donde se fomenten conversaciones abiertas y honestas sobre el sexo, donde las personas se sientan empoderadas para explorar su sexualidad de manera segura y responsable, y donde la búsqueda del placer y la satisfacción sexual se considere un aspecto natural y saludable de una vida plena.
Este viaje no se trata solo de comprender la ciencia del sexo. Se trata de abrazar todo el espectro de lo que significa ser humano. Se trata de honrar nuestros cuerpos, celebrar nuestros deseos y cultivar relaciones sanas y satisfactorias con nosotros mismos y con los demás. Se trata de reconocer el poder del sexo para sanar, conectar y mejorar nuestras vidas de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Imaginen por un momento que son exploradores aventurándose en un territorio desconocido. Están a punto de presenciar un espectáculo impresionante, una sinfonía de sensaciones orquestada por el director más sofisticado de todos, el cerebro humano. Este es el reino del placer, un paisaje complejo y fascinante moldeado por la intrincada interacción de hormonas, neurotransmisores y vías neuronales. Al embarcarnos en este viaje, es esencial comprender que el placer no es simplemente una sensación fugaz. Es una fuerza impulsora fundamental en nuestras vidas. Nos motiva a buscar experiencias que mejoren nuestro bienestar, desde el simple acto de disfrutar una comida deliciosa hasta la profunda alegría de la conexión humana. Y cuando se trata de la experiencia del placer sexual, la sinfonía alcanza su crescendo. En el corazón de esta sinfonía se encuentra un grupo de poderosos mensajeros químicos conocidos como neurotransmisores. Estas pequeñas moléculas actúan como mensajeros entre las neuronas, transmitiendo señales que crean las sensaciones que asociamos con el placer. Dopamina, oxitocina, endorfinas. Estos son solo algunos de los actores clave en esta intrincada danza. Cada neurotransmisor tiene un papel único que desempeñar, contribuyendo a la experiencia general del placer sexual de maneras distintas y fascinantes. A medida que profundizamos en el mundo de estos mensajeros químicos, descubriremos los secretos detrás de sus poderosos efectos. Aprenderemos cómo la dopamina enciende la chispa del deseo, cómo la oxitocina fomenta sentimientos de conexión y confianza, y cómo las endorfinas transforman el dolor en placer. Prepárense para ser asombrados por la complejidad y la elegancia de los circuitos de placer del cerebro, una obra maestra de la ingeniería biológica que ha evolucionado durante millones de años para mejorar nuestra supervivencia y enriquecer nuestras vidas. Comencemos nuestra exploración con la dopamina, a menudo llamada la hormona del bienestar. Este neurotransmisor juega un papel crucial en la motivación, la recompensa y el placer. Cuando encontramos algo placentero, nuestros cerebros liberan una oleada de dopamina. La dopamina también está involucrada en las primeras etapas de la atracción romántica. Cuando conocemos a alguien que despierta nuestro interés, nuestros cerebros liberan dopamina. Esta oleada de dopamina nos impulsa a buscar conexiones románticas. Pero el papel de la dopamina en el placer va mucho más allá de las etapas iniciales de la atracción. También está involucrada en la anticipación del placer. Piensa en la última vez que esperabas con ansias algo placentero. La anticipación previa al evento a menudo está impulsada por la dopamina. En el contexto del placer sexual, la dopamina juega un papel crucial en la excitación y el deseo. A medida que participamos en actividades que encontramos sexualmente estimulantes, nuestros cerebros liberan dopamina. Esta oleada de dopamina nos impulsa a buscar experiencias sexuales. Es la chispa que enciende la llama del deseo. A medida que se desarrolla la sinfonía del placer, otro protagonista importante sube al escenario. La oxitocina, conocida como la hormona del abrazo, la oxitocina es un poderoso neurotransmisor que juega un papel crucial en la creación de lazos sociales, la confianza y el apego. Se libera en grandes cantidades durante el contacto físico, especialmente durante actividades como abrazos, besos y la intimidad sexual. Los efectos de la oxitocina son profundos y de gran alcance. Promueve sentimientos de cercanía, conexión y confianza, fortaleciendo los lazos entre parejas, amigos y familiares. Cuando experimentamos el contacto físico,
nuestro cerebro libera oxitocina, creando una sensación de calidez, seguridad y bienestar. Este aumento de oxitocina es lo que nos motiva a buscar el contacto físico con los demás, reforzando nuestras conexiones sociales y fortaleciendo nuestro sentido de pertenencia. En el contexto del placer sexual, la oxitocina juega un papel crucial en el fomento de la intimidad y la conexión emocional. Durante la actividad sexual, la liberación de oxitocina intensifica los sentimientos de cercanía y apego con nuestras parejas. Este aumento de oxitocina es lo que crea la sensación de estar enamorado y contribuye a la sensación de profunda conexión e intimidad que puede acompañar a las experiencias sexuales. Pero los efectos de la oxitocina se extienden mucho más allá del dormitorio. Estudios han demostrado que este poderoso neurotransmisor puede reducir el estrés, la ansiedad e incluso el dolor. También puede promover sentimientos de empatía, compasión y generosidad, haciéndonos más propensos a acercarnos y conectar con los demás. En un mundo que a menudo se siente cada vez más aislado y desconectado, la oxitocina ofrece un poderoso antídoto, recordándonos la necesidad humana esencial del contacto, la conexión y la pertenencia. Endorfinas, analgésicos y elevadores del ánimo naturales. Las endorfinas son analgésicos naturales y elevadores del ánimo. Se liberan durante el ejercicio, el estrés y la actividad sexual. Bloquean el dolor y crean euforia. Mejoran el sueño, reducen el estrés y fortalecen el sistema inmunológico. Las endorfinas nos ayudan a superar situaciones difíciles. Aprovecha su poder para una mayor salud y felicidad. Un entrenamiento natural. El sexo como ejercicio para el corazón. El sexo proporciona beneficios físicos inmediatos y tangibles para la salud cardiovascular. Durante el sexo, nuestra frecuencia cardíaca aumenta, comparable a caminar a paso ligero o andar en bicicleta. Esta mayor demanda cardiovascular fortalece el músculo cardíaco. El sexo actúa como una forma natural de ejercicio cardiovascular. Los beneficios del sexo para la salud cardiovascular se extienden a lo largo de nuestras vidas, evolucionando y adaptándose a nuestros cuerpos y necesidades cambiantes. Desde la emoción del nuevo amor hasta la intimidad de las relaciones a largo plazo, el sexo desempeña un papel vital en el mantenimiento de un corazón sano. En nuestros 20s y 30s, el sexo fortalece nuestros corazones, mejora la circulación y reduce el estrés. A medida que envejecemos, la actividad sexual sigue siendo crucial para nuestro bienestar físico y emocional. La actividad sexual regular combate las disminuciones relacionadas con la edad en la salud cardiovascular. Incluso en nuestros últimos años, la intimidad y la expresión sexual son importantes para una vida sana y plena. Adaptarse a nuestros cuerpos cambiantes y priorizar la intimidad promueve el bienestar general. La actividad sexual, a cualquier edad, es un regalo que sigue dando en términos de salud cardiovascular y bienestar. Al abrazar nuestra sexualidad y adaptarnos a nuestros cuerpos, podemos cosechar los beneficios del sexo para la salud del corazón. El sistema inmunológico es una compleja red de células, tejidos y órganos que trabajan en armonía para defender el cuerpo contra infecciones y enfermedades. Así como el sistema cardiovascular se beneficia de la actividad sexual, también lo hace el sistema inmunológico. Tener relaciones sexuales con regularidad puede actuar como un refuerzo natural, mejorando la capacidad del cuerpo para defenderse de las enfermedades. La conexión entre la actividad sexual y la función inmunológica puede parecer sorprendente al principio, pero la ciencia detrás de esto es convincente. Durante las relaciones sexuales, el cuerpo experimenta una serie de cambios fisiológicos que incluyen aumento del ritmo cardíaco,
mejoramiento de la circulación y la liberación de varias hormonas y neurotransmisores. Estos cambios contribuyen en conjunto a un sistema inmunológico más fuerte y resistente. Uno de los beneficios más significativos para el sistema inmunológico asociado con la actividad sexual es el aumento en los niveles de inmunoglobulina A, o IgA, un anticuerpo que juega un papel crucial en la inmunidad de las mucosas. La IgA se encuentra en las membranas mucosas que recubren los tractos respiratorio y gastrointestinal y actúa como la primera línea de defensa del cuerpo contra los patógenos. Niveles más altos de IgA pueden significar una mejor protección contra infecciones comunes como resfriados y gripe. Además de la IgA, la actividad sexual también puede influir en la producción y actividad de otras células inmunitarias, como las células asesinas naturales y las células T. Estas células son esenciales para identificar y destruir células infectadas o cancerosas, desempeñando así un papel vital en el mantenimiento de la salud y la longevidad en general. Al mejorar el sistema inmunológico, la actividad sexual no solo contribuye a beneficios inmediatos para la salud, sino que también ayuda en la prevención de enfermedades a largo plazo. La inmunoglobulina A, o IgA, es uno de los componentes más importantes del sistema inmunológico. Actúa como una defensa de primera línea contra las infecciones. Este anticuerpo se encuentra principalmente en las membranas mucosas, como las del tracto respiratorio y gastrointestinal, donde impide que los patógenos entren al cuerpo. El papel de la IgA en la defensa inmunológica es fundamental, y sus niveles pueden verse influenciados significativamente por varios factores, incluyendo la actividad sexual. Estudios han demostrado que las personas que tienen actividad sexual regular tienen niveles más altos de IgA en comparación con aquellos que son menos activos sexualmente. Este aumento en los niveles de IgA puede mejorar la capacidad del cuerpo para defenderse de infecciones comunes como resfriados, gripe y otras enfermedades respiratorias. Los mecanismos exactos detrás de este aumento todavía se están estudiando, pero se cree que los beneficios físicos y emocionales del sexo juegan un papel crucial. El acto sexual en sí implica esfuerzo físico, que puede estimular el sistema inmunológico de manera similar a como lo hace el ejercicio moderado. Además, la conexión emocional y la reducción del estrés que vienen con la intimidad sexual pueden aumentar aún más la función inmunológica. Se ha demostrado que la oxitocina, a menudo liberada durante las relaciones sexuales, modula las respuestas inmunológicas y reduce la inflamación, mejorando así la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. Mantener niveles saludables de IgA a través de la actividad sexual regular puede ser particularmente beneficioso durante momentos de mayor estrés o exposición a patógenos. Al incorporar el sexo en un enfoque holístico de la salud, las personas pueden apoyar su sistema inmunológico y reducir su riesgo de enfermedad. Este método natural y agradable de mejora inmunológica subraya la profunda interconexión de nuestro bienestar físico, emocional y sexual. A menudo, vemos la actividad sexual principalmente a través del lente del placer y la intimidad, pero sus beneficios se extienden mucho más allá de la habitación. Una de las ventajas más significativas, pero a menudo pasada por alto, de la actividad sexual regular es su capacidad para actuar como un refuerzo inmunológico natural. Los procesos fisiológicos y psicológicos involucrados en el sexo se combinan para mejorar las defensas inmunológicas del cuerpo de maneras únicas y poderosas. Durante la actividad sexual, el cuerpo experimenta una serie de cambios que incluyen un aumento de la frecuencia cardíaca, una mejor circulación sanguínea y la liberación de varias hormonas y neurotransmisores. Estos cambios en conjunto crean un entorno que favorece la función inmunológica. El sexo regular puede estimular la producción de células inmunitarias, como las células asesinas naturales, que son esenciales para identificar y destruir las células infectadas o cancerosas. Además,
se ha demostrado que la actividad sexual reduce el estrés, que es un factor importante que influye en la función inmunológica. Los niveles altos de hormonas del estrés, como el cortisol, pueden suprimir la respuesta inmunitaria, haciendo que el cuerpo sea más susceptible a infecciones y enfermedades. Al reducir el estrés y promover la relajación, el sexo ayuda a disminuir los niveles de cortisol, lo que a su vez respalda un sistema inmunológico más robusto. La intimidad emocional y física que viene con el sexo también juega un papel en el fortalecimiento de la función inmunológica. La liberación de oxitocina y endorfinas durante la actividad sexual puede mejorar el estado de ánimo, promover sentimientos de bienestar y crear una sensación de conexión y seguridad. Estas emociones positivas pueden fortalecer aún más el sistema inmunológico, haciendo que el cuerpo sea más resistente a las enfermedades. La oxitocina, a menudo llamada la hormona del amor, juega un papel muy complejo en la salud humana. Más allá de sus conocidos efectos sobre los lazos afectivos y la conexión emocional, la oxitocina tiene un impacto significativo en el sistema inmunitario. Durante la actividad sexual, los niveles de oxitocina aumentan, lo que contribuye a la mejora general de la función inmunitaria y a la reducción del estrés. Los niveles altos de estrés pueden tener un efecto perjudicial sobre la función inmunitaria, haciendo que el cuerpo sea más susceptible a las infecciones y a las enfermedades crónicas. Al promover la relajación y reducir el estrés, la oxitocina ayuda a disminuir los niveles de cortisol, lo que a su vez favorece una respuesta inmunitaria más saludable. El contacto físico, como los abrazos, las caricias e incluso tomarse de la mano, también puede estimular la liberación de oxitocina, proporcionando beneficios similares. Esto subraya la importancia de mantener la intimidad física y la conexión en nuestra vida diaria, no solo para la salud emocional, sino también para reforzar nuestras defensas inmunitarias. Además de la oxitocina, las endorfinas que se liberan durante la actividad sexual también contribuyen a la reducción del estrés y a la mejora del sistema inmunitario. Las endorfinas actúan como analgésicos naturales y potenciadores del estado de ánimo, creando sensaciones de euforia y bienestar. Al reducir el dolor y promover las emociones positivas, las endorfinas refuerzan aún más la capacidad del sistema inmunitario para proteger al cuerpo de las enfermedades. Los beneficios de la actividad sexual van mucho más allá del placer inmediato y el fortalecimiento del sistema inmunológico. También juegan un papel crucial en promover la longevidad y la resistencia general. La actividad sexual regular se ha relacionado con una vida más larga y saludable, en parte debido a su impacto positivo en el sistema inmunológico y la reducción del estrés. Al mantener una vida sexual activa, las personas pueden mejorar su resistencia inmunológica y su salud y bienestar general. Estudios han demostrado que las personas sexualmente activas tienden a tener sistemas inmunológicos más fuertes, niveles más bajos de estrés y un riesgo reducido de enfermedades crónicas en comparación con aquellos que son menos sexualmente activos. Estos beneficios contribuyen a una mayor calidad de vida y una mayor longevidad. La combinación de una función inmunológica mejorada, la reducción del estrés y la satisfacción emocional que viene con la intimidad sexual crea un enfoque holístico de la salud que apoya la vitalidad general. Los efectos positivos de la actividad sexual en la longevidad no se limitan a ningún grupo de edad específico. En cada etapa de la vida, mantener una vida sexual activa puede contribuir a mejores resultados de salud. Para los adultos mayores, en particular, la actividad sexual continua puede promover el bienestar físico y emocional, ayudando a combatir los efectos del envejecimiento y mantener un sentido de conexión y propósito. Al aceptar y priorizar la intimidad sexual a lo largo de nuestras vidas, podemos desbloquear un camino natural hacia una función inmunológica mejorada, una reducción del estrés y una mayor longevidad.
nuestra exploración de los beneficios multifacéticos del sexo, ahora nos lleva a un reino a menudo envuelto en misterio y conceptos erróneos. La interacción compleja entre nuestras mentes y cuerpos. La ciencia moderna revela que la mente y el cuerpo están inextricablemente entrelazados. El sexo y la salud mental están profundamente conectados. La actividad sexual desencadena respuestas fisiológicas y psicológicas. Las hormonas y neurotransmisores mejoran el placer y reducen el estrés. La intimidad y conexión emocional mejoran nuestro bienestar mental. La interconexión con los demás nutre nuestras almas. Para comprender realmente el poder transformador del sexo en nuestra salud mental, debemos profundizar en el fascinante mundo de la neuroquímica, explorando las intrincadas formas en que estos mensajeros químicos dan forma a nuestros estados de ánimo, nuestras emociones y nuestra sensación general de bienestar. Entre los protagonistas de esta intrincada danza se encuentran las endorfinas, un grupo de opioides naturales producidos por el cuerpo en respuesta a experiencias placenteras, dolor y estrés. A menudo conocidas como los potenciadores del estado de ánimo y analgésicos naturales del cuerpo, las endorfinas ejercen sus efectos al unirse a los receptores opioides en el cerebro, bloqueando las señales de dolor y creando una sensación de euforia, relajación y satisfacción. Durante la actividad sexual, particularmente durante los momentos pico de excitación y orgasmo, el cuerpo libera una oleada de endorfinas, creando una ola de sensaciones placenteras que nos recorren, reduciendo el estrés, aliviando la ansiedad y promoviendo una profunda sensación de relajación y bienestar. Es esta oleada de endorfinas la que contribuye a la dicha poscoital, que a menudo se experimenta después de la intimidad sexual, una sensación de satisfacción, serenidad y conexión emocional que perdura mucho después de que el acto físico en sí haya terminado. Estos notables mensajeros químicos juegan un papel crucial en nuestra capacidad para afrontar el estrés, controlar el dolor y mantener una perspectiva positiva de la vida. Mejoran nuestro estado de ánimo, aumentan nuestra resiliencia y nos recuerdan nuestra capacidad innata de alegría, incluso frente a los desafíos inevitables de la vida. Al aprovechar el poder de las endorfinas a través de la actividad sexual y otras experiencias placenteras, podemos abrir un camino natural hacia un mayor bienestar emocional y resiliencia. Mientras continuamos explorando el impacto del sexo en nuestra salud mental, nos encontramos con el poder de la intimidad. En un mundo cada vez más aislante, la intimidad sexual ofrece un antídoto, recordándonos nuestra necesidad de contacto y pertenencia. Participar en la actividad sexual crea un espacio para la vulnerabilidad y la autenticidad. Nos permite ser vistos, conocidos y amados por quienes realmente somos. Este sentimiento de ser aceptado es un antídoto contra la soledad. La intimidad sexual puede sanar la soledad, recordándonos que no estamos solos. Además, aumenta nuestra autoestima y autoaceptación. Nos recuerda nuestra capacidad para el placer y nuestra dignidad de amor. Estos sentimientos positivos influyen en nuestras interacciones y bienestar general. Los beneficios del sexo para la salud mental se extienden mucho más allá de la habitación, influyendo en nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra creatividad y nuestra sensación general de propósito y satisfacción. Cuando nos sentimos bien con nosotros mismos y nuestras necesidades emocionales se satisfacen, se refleja en todo lo que hacemos. Nuestras relaciones se benefician de una vida sexual sana y plena. La intimidad y la confianza fortalecen el vínculo entre las parejas. Sentirse amado y apreciado fomenta empatía y compasión. Participamos en actividades que nos traen alegría y nos conectamos con los demás. Irradiamos confianza y autenticidad, atrayendo experiencias positivas.
Los efectos reductores del estrés del sexo impactan nuestra capacidad para prosperar. El estrés crónico dificulta concentrarse, relajarse y conectar con los demás. El sexo reduce el cortisol, promoviendo relajación y claridad. Al concluir nuestra exploración de la profunda conexión entre el sexo y el bienestar mental, queda bastante claro que la salud sexual no es simplemente un aspecto aislado de nuestras vidas, sino un componente integral de nuestro bienestar general, entrelazado con nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestras relaciones y nuestro sentido de propósito y realización en el mundo. Para cosechar verdaderamente los beneficios del sexo para la salud mental, es esencial abordarlo no con un sentido de obligación o ansiedad por el rendimiento, sino como un acto de autocuidado, amor propio y exploración alegre. Esto significa crear un espacio en nuestras vidas donde nos sintamos seguros y cómodos para explorar nuestra sexualidad, comunicar nuestras necesidades y deseos a nuestras parejas y abrazar todo el espectro de nuestra sensualidad sin vergüenza ni prejuicios. También significa reconocer que la salud sexual no es una propuesta única para todos. Lo que le da placer y satisfacción a una persona puede no ser lo mismo para otra, y nuestras necesidades y deseos sexuales pueden cambiar y evolucionar a lo largo de nuestras vidas. La clave es abordar nuestra sexualidad con un espíritu de curiosidad, apertura y autocompasión, permitiéndonos explorar diferentes vías de placer, comunicar nuestras necesidades y límites a nuestras parejas y priorizar las experiencias sexuales que nos dejan sintiéndonos nutridos, energizados y profundamente conectados. Al integrar el sexo en nuestras vidas de una manera que se sienta auténtica, placentera y que afirme la vida, podemos liberar su potencial transformador, no solo para nuestra salud física, sino también para nuestro bienestar mental y emocional. Es un viaje de autodescubrimiento, una celebración de nuestra sensualidad y un poderoso recordatorio de nuestra capacidad innata de alegría, conexión e intimidad profunda y nutritiva para el alma. Nuestro viaje a la ciencia del sexo no estaría completo sin abordar los mitos, las ideas falsas y los prejuicios culturales que nublan nuestra comprensión. Durante demasiado tiempo, el sexo ha sido envuelto en vergüenza, secreto y desinformación. Estos mitos provienen de creencias culturales, normas sociales y teorías científicas obsoletas. Pueden variar desde creencias inocuas hasta nociones dañinas. Las consecuencias de estos mitos pueden ser de gran alcance. Pueden evitar que las personas busquen información precisa sobre la salud sexual. Es hora de arrojar luz sobre estos mitos y reemplazarlos con información basada en evidencia. Esta sección examinará mitos comunes, refutando sus afirmaciones y brindando información precisa. Al confrontar estos mitos, podemos desmantelar la vergüenza y el miedo, allanando el camino para un enfoque más abierto y satisfactorio de la sexualidad. Una de las preguntas más comunes es: ¿cuánto sexo es suficiente? No existe un número mágico. La frecuencia sexual varía según la pareja y las circunstancias. La clave es priorizar la calidad sobre la cantidad. La intimidad abarca más que solo las relaciones sexuales. Abrazarse, besarse y otras formas de contacto físico son esenciales. Comunícate abierta y honestamente con tu pareja. Encuentren lo que funciona para ustedes y prioricen la conexión. La testosterona, la principal hormona sexual masculina, está rodeada de mitos. Uno de los más persistentes es que la eyaculación frecuente disminuye la testosterona. La ciencia moderna ha desmentido esto. No hay evidencia de que la eyaculación frecuente afecte negativamente los niveles de testosterona. De hecho, la actividad sexual regular puede tener un impacto positivo en los niveles de testosterona. La testosterona también es importante para la salud sexual femenina, influyendo en el deseo y la energía. Mantener un estilo de vida equilibrado
es clave para la salud hormonal. Quizás el mito más persistente y dañino que rodea al sexo es la idea de que agota nuestra energía. Esta creencia no podría estar más lejos de la verdad. El efecto general del sexo en nuestros niveles de energía es abrumadoramente positivo. Piensen en cómo se sienten después de un entrenamiento satisfactorio. Puede que estén físicamente cansados, pero también se sienten con energía y mentalmente despejados. El sexo desencadena la liberación de endorfinas, mejorando nuestro estado de ánimo y reduciendo el estrés. Además, el sexo promueve un mejor sueño, esencial para mantener niveles óptimos de energía. En lugar de ver el sexo como un drenaje de nuestra energía, deberíamos abrazarlo como una fuente de vitalidad. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a nuestras parejas, una celebración de nuestra fisicalidad y un poderoso recordatorio de nuestra capacidad innata para el placer. El sexo es más que placer, es sanación, conexión y bienestar. La ciencia es innegable. Desde nuestras células hasta nuestros cerebros, el sexo mejora la salud, reduce el estrés y profundiza nuestras conexiones. Es un remedio natural para la soledad y la depresión. Abrazar nuestra sexualidad con apertura y curiosidad es clave. La salud sexual es un viaje de descubrimiento, siempre en evolución.